Ayer se dio la múltiple marcha en distintas ciudades del interior del país, con buena repercusión en Buenos Aires, porque aquí están los principales medios de comunicación. La marcha que, como algunos diarios bien terminan resumiendo, esa mañana fue la marcha contra. Más allá de contra qué, fue contra muchas cosas. Y obviamente estamos en plena pandemia con unos números que todavía preocupan, con un crecimiento de ocupación en camas de terapia intensiva y con reclamos que muchas veces parecen no ajustarse a estos tiempos. Algunos son atendibles, como siempre, y otros verdaderamente sonaban disparatados, sobre todo puestos en la boca de algunas personas que ayer escuchamos en nuestro móvil, que dicho sea de paso, otra vez fue agredido por algunos de los manifestantes. Con nosotros el doctor Guillermo Capulla y le decimos buen día en su casa al gran Raúl Colman. Tuni Colman. ¿Cómo le va, Tuni? Buen día. ¿Cómo le va, Tuni? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un Bien, placer Tuni, tenerte bien, por acá. un gusto verte. Déjame, Guillermo, desafinar un poco, porque la verdad que me pareció una movilización floja para una fuerza que hace meses nada más sacó el 40% de los votos. Vos pensás, Guillermo, que cuántas movilizaciones, incluso algunas de Cambiemos, hemos visto que, por ejemplo, llegaban de Plaza de Mayo a Congreso holgadamente, fácilmente, cantidad de gente. Entonces no me pareció muy impactante la cantidad de gente y las consignas muy discrepantes entre sí, algunas muy irracionales, y hay una cosa que los unifica y es que están contra el gobierno y me parece normal, me parece... lo grave ahí es el tema sanitario, de eso conoce mucho más Guillermo. Pero no me impactó enormemente esa movilización, mucho más de autos que de gente, que no se puede comparar ni siquiera con las que ha hecho Cambiemos en su momento. Así que no me impresionó demasiado, por supuesto que tiene una grande mediático importante. Por eso hacíamos referencia a la repercusión que tuvo la de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, y la potencia de los medios porteños, que obviamente es completamente diferente a la potencia de los medios del interior. Pero sí, es verdad, la mayoría de las personas estaban sobre los autos y tampoco es que se colapsó la ciudad de Buenos Aires. Lo que llamó la atención, lo decías vos recién, es la cantidad de pedidos en una sola marcha y, en todo caso, quiénes son los referentes en el llamado. Porque también creo que, sin calificar, pero lo voy a hacer de todas maneras irresponsablemente, algunos dicen convocaron las redes. No, las redes no convocan. Convocan personas a través de las redes, que en este caso son una vía o un medio. Pero había una gran confusión entre los concurrentes, y lo digo con mucho respeto por quienes fueron, ¿no? Bueno, hay toda una parte de esto que Guillermo conoce mucho más. Hay gente contra las vacunas, hay gente que dice que no debemos sumarnos a la de Oxford, que no está aprobada, que ahí hay una truchada. Hay gente a favor del dióxido. No, es todo. Y además pregunto, la consigna es hay que levantar la cuarentena. No, digamos, hay una serie de irracionalidades ahí que son difíciles de entender, porque uno puede estar a favor de levantar las medidas de aislamiento, pero vamos a tener un tema en el sistema de salud y alguien tiene que explicar eso, es decir, frente a ese colapso, ¿qué se va a hacer? El 98% de los negocios de la ciudad de Buenos Aires acaban de terminar de abrir sus puertas, queda un 2% de la actividad nada más por retomar, y por supuesto todo lo que aglomera personas, espectáculos, escuelas, y todas esas actividades van a tener que esperar por razones más que obvias, que es justamente lo que se trata de evitar, lo que pasó ayer, que haya mucha gente en un solo lugar, doctor Capulla. Exactamente. Y lo que decía Tuni recién, con respecto al aluvión de información que uno recibe diariamente, y es muy fácil que la gente, el común de la gente, pueda confundirse, porque mismo nosotros como medio de comunicación, y lo decía hoy Willy, también a veces tenemos que modificar esa información porque el ente regulador de la salud a nivel global también modifica ciertas cosas. Pero los grupos antivacunas son grupos pequeños, pero quiero decir
que no existe todavía ninguna vacuna aprobada para el uso. Están todas en fase clínica, falta la fase 3, la última fase, en miles de personas, y recién después las vacunas van a ser aprobadas. No están aplicándole vacuna indiscriminadamente a la gente porque no hay ninguna vacuna aprobada. Tiene que cumplir con los requisitos, con las fases como corresponde, y recién después de eso la vacuna, una vez comprobada la seguridad, la eficacia, la inmunogenicidad, la dosis, a qué grupo etario hay que aplicársela, recién ahí se va a aplicar la vacuna. Aclarando que el gobierno asumió hace 8 meses, eso también hay que aclararlo, asumió hace 8 meses y al tercer mes de haber asumido lo afecta a una pandemia que es mundial, no es una epidemia argentina por algún acto de irresponsabilidad, sino que es una pandemia mundial que lo obligó a tomar algunas decisiones extraordinarias porque en Argentina prácticamente no había sistema de salud. Había una Secretaría de Salud, ni siquiera ya había ministerio y la inversión era muy baja. También hay que decir las cosas como son. Pero se lo pregunto de frente manteca, doctor. ¿Es peligroso que se junte gente como ayer? A ver, lo dijimos recién viendo las imágenes de otro país. ¿Esto pasa en nuestro país? Sí, claro que es peligroso. Esto no es que lo decimos nosotros, esto se dice en el mundo. El concepto es claro. Hablamos de distancia física entre personas y lo que hay que evitar son las aglomeraciones de personas. Sobre todo y principalmente cuando las personas, lo hemos comentado también, hay varios trabajos, lo leí hoy nuevamente, cuando las personas gritan, cuando cantan, cuando esfuerzan la voz, hay más posibilidad de propagación viral. El PRO dijo presente a través de la propia Patricia Bullrich, la más dura del macrismo, por supuesto que también dijo presente, incluso convocó a través de redes sociales, pero no llamativamente, también hay que decirlo, no llamativamente, Horacio Rodríguez Larreta Túnez se diferenció del resto. Bueno, no solo Horacio Rodríguez Larreta, sino prácticamente todos los que gobiernan y saben que tienen que enfrentar esto. El gobernador de Jujuy, Morales, que la verdad no se puede, tiene muy pocos puntos en común con el gobierno nacional. Hay peronistas que tienen poco en común con el gobierno nacional, como Schiaretti, pero ellos saben que si ellos toman medidas de liberalizar, corren el riesgo de no tener respiradores. Esa es la situación concreta de no tener camas en terapia intensiva, de no tener el personal suficiente. Entonces se tienen que cuidar y en ese sentido es que tienen una política razonable, porque yo pienso que además el gobierno nacional ha tenido una política razonable, que ha dado resultados, que le ha ido bien, que comparativamente con otros países ha sido correcto. Uno puede decir, y la pifiaron en tal cosa, en tal otra, pero en general no se han hecho, para mí, demasiados errores. Pero lo concreto es que creo que desde el punto de vista político, además, no es mal negocio para el gobierno que la oposición sea Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, una oposición dura, una oposición agresiva, pero que me parece que no tiene muchas chances de sumar mucho, a menos que tengamos una supercrisis. Pero me parece que es normal lo que está pasando de alguna manera. Gracias, Raúl. En un rato volvemos a conectar. Ahora, fíjense ustedes que es difícil plantearlo en estos términos, en cuarentena o anticuarentena, cuarentena sí, cuarentena no. Ya ni siquiera se puede utilizar el término cuarentena porque de hecho en Argentina están pasando otras cosas. La gente está aislada pero con un alto grado de responsabilidad propia. Ahora las actividades han ido volviendo, salvo aquellas que no se pueden llevar adelante por razones, insistimos, razones obvias como este tipo de aglomeraciones. Uno puede estar en desacuerdo, por supuesto. De hecho en Argentina todos nos podemos manifestar, como se manifestó la gente ayer, aún en este marco de pandemia. Lo que me parece resulta exagerado es plantearlo en esos términos, porque en todo caso habría que ver cuáles son las alternativas y fijarse en otros lugares del mundo cuáles son los resultados. Y honestamente no hay mucho para mostrar, no es que uno se ponga en una posición inflexible defendiendo una cosa u otra. Me parece que plantearlo en esos términos tan abiertos, cuarentena sí o cuarentena no, está mal. Hay muchas variantes. Se pudieron haber hecho otras cosas, probablemente. La ayuda llegó a tiempo, puede alguien discutirlo, pero ayuda hay.
en este marco difícil que tiene Argentina, que tenía Argentina, porque no es que Argentina fue recibida por Alberto Fernández en las mejores condiciones. Ya saben ustedes perfectamente lo que pasó en los últimos 4 años. También hay que tener una dosis de realidad. La crítica, por supuesto, siempre es bienvenida y corrige, siempre es bienvenida. Creo que todos deberían aceptarla, nosotros mismos. Es aceptable y corrige, pero me parece también que a 8 meses poner en riesgo la salud de la gente o azuzar situaciones que a veces empujan a otros a la violencia no parece lo más razonable. En estos días, en este marco, habrá tiempo de discutir la nueva Argentina cuando la pandemia pase. Es correcto lo que vos decís, Willy. No es dos bibliotecas solas del sí y del no. No es una ciencia exacta esto. El mundo no tiene la fórmula mágica. Y sabemos que yo confío en la buena intención que han tenido las autoridades sanitarias, las autoridades del gobierno, que han tenido aciertos sin duda y también han tenido errores sin duda y cosas que vamos a tener que ir modificando sobre la marcha para que encauzaran de la mejor manera posible. Pero sin duda, y esto lo reiteramos permanentemente, la responsabilidad de todos nosotros tiene que ver con todo esto. Tenemos que mantener estas 3 cosas que siempre decimos. La distancia física está comprobado que es importantísimo, mayor de 2 metros. La utilización de barbijos y máscaras y también la higiene personal. El descontrol nos va a llevar seguramente a un problema mucho más serio. Es una enfermedad que está presente, que existe. Esta gente que estaba ahí, algunas personas, deberían ver los listados de las personas que han fallecido. Me parece de alguna manera insultar la memoria de aquellas personas que han fallecido en los hospitales, enfermeros, personal médico, todo el personal sanitario, en pos de una mejor salud para los argentinos. Esa gente ha perdido la vida y no es justo que la gente de alguna manera minimice esa situación.